Vamos a tratar entonces, como ya lo mencioné, las obras por ejecución presupuestarias directas. Para ello, indicarles lo siguiente, ¿no? Dentro de lo que son los aspectos generales, que son uno de los primeros puntos que vamos a entenderlo, para poder también luego seguir un poquito teniendo estos conocimientos de las administraciones directas. Creo que esto es una base importante en el desarrollo de las obras por administración directa. En cuanto a los alcances, como lo menciono aquí, generales, que es una de las, como se dice, de las cimentaciones de los demás conocimientos que vamos a ir teniendo en administración directa, empezamos por la definición de qué cosa es una obra. Cuando hablamos de las obras, que es uno de los primeros aspectos a considerar, porque a partir de las obras es donde se van a generar estas ejecuciones presupuestarias. Entonces lo correcto es empezar por ahí, sabiendo qué cosas son las obras. Para ello nos vamos a remitir al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5, donde en el anexo único de definiciones nos indica que las obras son construcciones, reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. ¿De quién? O mejor dicho, ¿cómo se etiqueta todo esto? Como un bien inmueble, ¿sí? Entonces, miren que no solamente las construcciones son obras, sino que también los demás otros aspectos, ¿no? Como la reconstrucción, remodelación y demás. Y todo esto redunda en bienes inmuebles. ¿De quién? De las edificaciones, estructuras, obras viales, obras portuarias, qué sé yo, todo el contexto de las obras civiles. ¿Correcto? Entonces empezamos por ahí con ese pequeño conocimiento en relación a lo que nos dice el reglamento, ¿no es cierto? Con la definición de obra. Además, también este mismo anexo único, anexo de definiciones, nos refiere que las obras requieren de ciertas condiciones para poder, pues, desarrollarse. Una de estas condiciones es tener la dirección técnica, es decir, estos dos profesionales responsables de las obras, que es el residente y supervisor. También tenemos este documento sumamente importante, llamado expediente técnico, y tenemos también los recursos, mano de obra, materiales y o equipos. En cuanto a los actores de una obra, por lo general, para la ejecución de una obra se requieren de 3 actores. Uno de estos es el supervisor, el propietario y el ejecutor. Dentro del supervisor tenemos que este puede ser una persona natural o jurídica. El propietario es el dueño o la entidad, y el ejecutor, pues tenemos el contratista, o también llamado pues constructor. ¿Qué cosa? Ya hemos un poco entendido qué cosa es una obra. Ahora vamos un poco a la definición de una obra pública. Las obras públicas son aquellas obras que son ejecutadas por un organismo del Estado, donde esta ejecución se puede hacer por administración directa o indirecta. Pero todas estas ejecuciones se van a hacer con recursos públicos, con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. Un proyecto o una obra pública nace en una necesidad pública, la misma que para que se pueda solucionar, porque el objetivo, como bien se menciona ahí, es beneficio de los ciudadanos, es mejorar calidad de vida de las personas a través de estos proyectos públicos. Pero estos tienen que nacer, como bien se menciona, a partir de una identificación de esta necesidad, de este problema, el cual se va a someter a todo un proceso a través del invierte.p para que pueda declararse la viabilidad en cada una de sus etapas y finalmente pues empezar la ejecución de este proyecto público. En cuanto a estas obras públicas, como bien lo mencioné, están sometidos a este sistema que es el invierte.p, el mismo que tiene 4 etapas que lo constituyen. Una de estas etapas es la programación multianual de inversiones, el PMI. Otra de las etapas es la formulación y evaluación. Luego tenemos la ejecución y finalmente el funcionamiento, ¿sí? Dentro de esta etapa de ejecución, a su vez tenemos 2 subetapas, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras. Y ahí es un poquito donde más entra a tallar estos aspectos de las ejecuciones presupuestarias. Vamos entonces hablando en este sentido de las ejecuciones presupuestarias de las obras, que justamente una de estas modalidades, ¿no?, de ejecuciones presupuestarias es lo que nos toca hablar hoy. Por eso partir por estos alcances generales, para que veamos cómo se va llegando a la temática, ¿sí? Entonces, ya teniendo
estos fundamentos de qué cosa es una obra pública, vamos un poco a incidir cómo nace esta temática de las ejecuciones presupuestarias de las obras. Para ello, indicarles que según el artículo 59, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, nos refiere que las dos modalidades de ejecuciones presupuestarias de las obras son las siguientes, ¿no? En primer lugar tenemos las directas o las indirectas y también las directas, ¿sí? Como bien lo estamos observando. Las ejecuciones presupuestarias indirectas son aquellas que se realizan entre una entidad pública y una entidad privada. Y de por medio se establece un contrato y esto será sometido a todo lo que refiere en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Luego tenemos las ejecuciones presupuestarias indirectas, que ellas son también aquellas que se hacen entre una entidad pública y otra entidad pública. Y de por medio se gestiona un convenio donde las normas se tienen que definir entre ambas entidades. Luego tenemos las ejecuciones presupuestarias directas, ¿no? Que ese es otro tipo de ejecuciones. Y estas ejecuciones presupuestarias directas se realizan entre, o mejor dicho, lo gestiona, lo realiza la propia entidad. Y para eso se va a someter a la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. El día de hoy vamos a hablar de esta ejecución presupuestaria directa, es decir, de aquellos proyectos o de aquellas obras que son ejecutadas por la propia entidad con sus propios recursos. Y para eso se va a tener que someter a todo lo que indica la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. Para eso también darles algunos alcances respecto a estas ejecuciones presupuestarias. En primer lugar tenemos las obras o las ejecuciones indirectas. Las ejecuciones indirectas, que en este caso tenemos las obras por contrata, son aquellas que van a estar sometidas. Esta primera ejecución presupuestaria, que es la indirecta, que básicamente la conocemos como obra por contrata, son aquellas que están, digamos, ceñidas a la Ley de Contrataciones con el Estado, la Ley 30.22.5, y su reglamento, el Decreto Supremo número 344-2018-EF. Respecto a estas obras, decimos lo siguiente, que la entidad, mediante un procedimiento de selección, encarga la ejecución de la obra a una empresa constructora. En estas obras por contratas es así, ¿no? La entidad, mediante un procedimiento de selección, encarga la ejecución de esta obra a una empresa constructora. ¿Por qué la encarga? Porque la entidad pública no está en la facultad de poder ejecutar ese proyecto. Probablemente no tenga esta capacidad en cuanto a la logística, en cuanto a la contratación del personal, en cuanto a las maquinarias. Y es así que ya supera esta obra que se quiere ejecutar, supera sus expectativas, supera lo que ellos puedan realizar y mejor le encargan a un tercero y para eso tienen que realizar todo un proceso de selección, ¿no? Para que se pueda realizar este proyecto. Entonces ellos analizan y ven que no están en la condición por la envergadura tal vez del proyecto y por lo tanto deciden no hacerlo por administración directa, o sea, no hacerlo ellos mismos, sino que encargar a un tercero y para eso se va a tener que someter a un proceso de selección. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la entidad para poder convocar a una obra por contrata? Pues los requisitos que deben de cumplir son los siguientes. En primer lugar, tenemos contar con un expediente de contratación aprobado. Segundo, estar incluido en este expediente de contratación aprobado lo hace el área logística, obviamente en coordinación con el área usuaria, y debe de estar debidamente aprobado. Asimismo, este expediente de contratación debe de estar incluido en el plan anual de contrataciones, que ya la entidad también lo viene gestionando desde inicio o desde un año antes, ¿no? Desde un año anterior. También contar con un expediente técnico aprobado, contar con asignación presupuestal, tener la disponibilidad física del terreno, haberse declarado la viabilidad del proyecto, haber designado al comité de selección cuando corresponda y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, ¿sí? Eso es en cuanto a las obras por contrato.
En cuanto a las obras por administración directa, estas están, digamos, direccionadas por la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, como ya lo mencioné. En cuanto a estas obras por administración directa, son aquellas obras que son ejecutadas por él, digamos, bajo esta modalidad de ejecución presupuestaria pues directa, y esta se produce cuando una unidad ejecutora del pliego, con su personal e infraestructura, es el ejecutor directo de dicha obra pública. En cuanto a los requisitos para la ejecución presupuestaria directa de obras públicas, es decir, obras por administración directa, pues aquí se indica lo siguiente, que para fines del control gubernamental y en el marco de una ejecución técnica que garantice la correcta, eficiente, eficaz y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, la Contraloría General de la República verificará que tratándose de la ejecución presupuestaria de obra pública, las entidades públicas cumplan para cada obra con los siguientes requisitos. Debe de contar principalmente con estos informes técnicos, legales y presupuestarios que son favorables de las unidades orgánicas responsables que sustentan la capacidad de la entidad pública para gestionar la ejecución presupuestaria directa, disponibilidad física del terreno, entre otros también aspectos. Y por supuesto también contar con este documento que es el expediente técnico. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no es a una simple direccionamiento de mi proyecto, es decir, no, este proyecto es por administración directa y este es por contrata porque yo lo decido así. Hay condiciones que se tienen que gestar, que se tienen que dar en las entidades para que finalmente se pueda sustentar que no están en la capacidad y que por lo tanto estas tengan que ser por contrata, porque lo ideal es que lo haga la propia entidad. Sería mucho más factible que las obras sean ejecutadas por la propia entidad, pero teniendo estos antecedentes que las entidades no tienen la capacidad logística, entre otros aspectos que también por ahí se suman a las deficiencias, que a veces optan por hacerlos a través de un tercero para que esto se haga mucho más rápido y se avance con los proyectos. Pero eso hay que sustentarlo, no es simplemente decidir, ah, tú vas por aquí y yo voy por allá, ¿no? Que se tiene que sustentar. Otro tema importante también que se debe de entender en cuanto a las obras, ¿no? En cuanto a estas ejecuciones presupuestarias, son los sistemas de contratación. Una característica muy importante de las obras son las ejecuciones presupuestarias. Cuando nosotros estamos en un proyecto, es importante pues definir esta condición de cuál es tu ejecución presupuestaria, porque ahí hay mucha confusión. No se entiende a veces muy bien cuándo es una ejecución presupuestaria directa y cuándo es una ejecución presupuestaria indirecta, ¿no? Esa es una característica de las obras, sus formas de ejecución, sus ejecuciones presupuestarias, si también se quiere entender así. Y otra característica de las obras, que ya sabemos qué cosas son las obras, otra de las características son los sistemas de contratación, que esto significa cómo te pagarán, ¿no? Cómo te contratarán para que de esta manera te puedan pagar en el tiempo establecido. Más que nada esto surge o esto se ve en obras pues por contrata, porque en obras por administración directa pues no te van a pagar, pero de todas maneras todas las obras o todos los proyectos, sean por administración directa o sean por administración indirecta, necesitan tener el sistema de contratación, porque es una de las características que también se requiere para poder valorizar. Sino que un poquito más es, como se dice, a detalle en lo que son obras por contrata, porque dependiendo del sistema también se te da el tratamiento para no solamente los metrados, sino también el pago. En cuanto a estos sistemas de contratación, según la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, nos indica que esto se divide en dos: el sistema de contratación aplicables a contrataciones de obras y los sistemas de contratación aplicables a consultorías de obras y adquisiciones relacionadas a las obras. Lo primero es lo que a nosotros nos interesa, los sistemas de contratación aplicables a contrataciones de ejecuciones de obra, los cuales son tres, ¿no? Tenemos el sistema de contratación a suma alzada, tenemos el sistema de contratación a precios unitarios y tenemos el sistema de contratación mixto. Cada uno de ellos tiene sus características, que eso también hay que tomarlo muy en cuenta.
porque nos va a servir para todo el desarrollo que hagamos en la obra, ¿sí? En cuanto entonces al sistema de contratación, suma alzada, esto básicamente va a aplicar para obras por contrata, como lo estamos ahí también mostrando en la presentación. Y es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Esto también es aplicable para obras verticales, es decir, obras verticales, es decir, obras en cuanto a las edificaciones. Aquí la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Es decir, que si tú licitaste un proyecto bajo el sistema de contratación suma alzada, que se entiende que va a ser solamente para las ejecuciones presupuestarias indirectas, pues ese monto que a ti te contrataron ya no se va a mover, ni tampoco el plazo. ¿Qué quiere decir? Que acá no va a haber mayores metrados ni menores metrados, ¿no? Ni tampoco ampliaciones de plazo, porque aquí te contrataron por ese monto fijo y por ese plazo. Y acá, como les digo, se recomienda, antes sí la norma puntualizaba que suma alzada era para edificaciones, precios unitarios, para tema de obras horizontales, pero ya eso cambió. La norma, la vigente, la 344, ya no la ha puntualizado, así es que esto también va a depender de la opinión y del sustento del consultor, ¿no? Pero como recomendación general, pues decirlo que esto debería ser aplicado por la misma naturaleza, porque aquí en suma alzada pues se tiene estas cantidades de una u otra manera fijas, las cuales deben respaldarse en los metrados, en tema de las calidades, ¿no? En respecto a los planos. Entonces esto ya difícilmente se pueda mover porque como ustedes ven se contrata por este monto fijo y por el plazo. Por lo tanto no te da apertura que estés cambiando, ¿no? O incrementando o deduciendo. Por eso que bien claro se dice ahí que este sistema de contratación es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Y que por lo tanto, por esta misma característica que nos menciona, pues se recomienda para obras verticales. Una de estos tipos de obras verticales son las edificaciones. En este sistema de contratación también hay un orden de prelación, es decir, un orden de importancia que hay que cumplir. Aquí, por ejemplo, lo que se menciona es lo primero que manda son los planos, luego las especificaciones técnicas, luego la memoria descriptiva y luego los presupuestos. ¿Sí? Ese es el orden de prelación. Entonces, si ustedes tienen un proyecto y hay una discrepancia entre los componentes de tu expediente técnico en relación a esas partes que se está mostrando, sabremos que lo que manda en suma alzada son los planos y los presupuestos es lo último. En cuanto a las valorizaciones, tenemos que aquí se valorizará hasta el total de los metrados contratados. Es decir, si a ti, por ejemplo, en la partida en cofrado y sin cofrado te contrataron 100 metros cuadrados, y tú ejecutas 80, por lo que vale, o lo que se valorizará son 100 metros cuadrados. Aquí no hay deductivo. Si tengo la partida concreta y yo contraté 200 cubos, pero ejecuto 250, entonces el metrado que se valoriza son los 200. Acá no hay mayor metrado. En cuanto, por ejemplo, a estas discrepancias que pueden surgir, acá por decir se menciona que se está haciendo una obra de una posta de salud bajo este sistema de contratación a suma alzada, entendiéndose que es para una ejecución presupuestaria indirecta, obra por contrato. Nos dice que en los planos aparece que los pisos serán de terrazo pulido. En las especificaciones que los pisos deben usar cerámico. En la memoria descriptiva que se usarán pisos de loseta vinílicas. Y en los presupuestos que se utilizará loseta veneciana. De acuerdo con el orden de prelación que lo mostré anteriormente, se decía que los planos, ¿no? Tienen el orden de prelación número 1. Por lo tanto, lo que está en tus planos tú lo ejecutas, o sea, ejecutarás pisos con terrazo pulido. Sin embargo, en el tema del costo, se pagará como una loseta veneciana. Y eso está respaldado por la parte después normativa. Y en cuanto al tratamiento de las valorizaciones, que esto depende también del sistema de contrataciones, sabemos que no podremos considerar en mis valorizaciones, sobre todo en la última, pues no más de lo que a mí me contrataron, ni menos de lo que a mí me contrataron, por más que yo haya hecho más o por más que yo haya hecho menos.
tengo que cerrar al 100% en mi última valorización. En cuanto a los sistemas de contratación a precios unitarios, estos indicarles que son aplicables tanto para obras por ejecuciones presupuestarias directas como las indirectas, contrato. Y es aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Esto es recomendable para obras horizontales, por ejemplo, obras de saneamiento, obras viales, y aquí se valorizan las cantidades realmente ejecutadas. Lo que realmente ejecutas es lo que vamos a valorizar, pudiendo ser esto más de lo que contraté o menos de lo que me contrataron. Por ejemplo, tenemos la partida en cofrado y encofrado. A mí me contratan 100 metros cuadrados, pero yo hago 80. Por lo tanto, yo te valorizaré 80 porque es lo que realmente has ejecutado y aquí te voy a gestionar un deductivo. Si tengo la partida de concreto, por ejemplo, el metrado contratado nos indica que es 200 cubos y lo que ejecuto es 250. ¿Cuánto será lo que valorizaré? Pues los 250 cubos. Acá si hay mayor metrado, 200 se gestionará como obra principal y 50 cubos como mayor metrado, ¿sí? Para este caso de obras nos dice que el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporciona en sus bases, los planos y especificaciones técnicas. Se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución, y este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierras, tales como carreteras, saneamientos, canales, presas, túneles, etc. En cuanto a los sistemas de contratación a precios unitarios, pues tenemos también un ejemplo, se tiene una obra de una carretera asfaltada a precios unitarios. Vemos que entre los componentes del expediente hay también discrepancias, ¿no? Los planos nos dicen que el espesor del asfalto es de 1 pulgada. Las especificaciones técnicas nos dicen que es de 1.5 pulgadas. La memoria descriptiva nos dice que es 2 pulgadas. Y el tema del presupuesto nos dice que es de media pulgada. La pregunta es, ¿cómo le pagamos al contratista? La respuesta es que en este sistema no existe orden de prelación, que lo recomendable es que se haga la consulta a quien hizo el expediente, que es el consultor o proyectista, para que determine lo que corresponde a utilizarse. Sabemos también que en las valorizaciones pues se va a ejecutar lo realmente ejecutado, así es que si hay menos, pues te gestiono un deductivo, y si hay más, te gestiono mayor metrado, y si todo está igual, pues no pasará nada, ¿sí? En cuanto al procedimiento o a este sistema de contratación mixto, pues básicamente trabaja con esta, digamos, mezcla de ambos sistemas de contratación anteriormente mencionados, es decir, suma alzada y precios unitarios. Vamos a suponer que se va a hacer un condominio, por lo tanto, digamos, los departamentos, por decirlo, se trabajará bajo suma alzada y todo lo que es el sistema de agua, desagüe, para ese, digamos, condominio se trabajará con precios unitarios. Entonces ahí tenemos, todo eso es un proyecto completo, pero dependiendo de las especialidades que lo están integrando, se trabajará por un lado con un sistema y por otro lado con un sistema y cada uno de esos seguirá por sus procedimientos, ¿sí? Muy bien, ya habiendo indicado todos estos aspectos pues generales, creo yo, sumamente importantes, vamos a entrar a hablar un poquito de estas, digamos, situaciones que vamos nosotros trabajando en obras, un poquito puesto una miscelánea de todo un poquito, para que podamos, más que nada, ir enfocándonos en este tipo de ejecuciones presupuestarias, ¿no? Entonces vamos a hablar de las obras por ejecución presupuestaria directa. Ya saben ustedes que esto nace en función eh, a todo lo que es en ejecución de las obras, donde estas obras, sobre todo las obras públicas, pueden ser ejecutadas, desarrolladas, construidas de manera directa o indirecta. Aquí estamos tratando específicamente aquellas obras que se hacen de forma directa, donde la propia entidad es la que la gestiona y la desarrolla. Decíamos que en este tipo de ejecuciones, nuevamente, la entidad es la que va a desarrollar, la que va a ejecutar su proyecto, teniendo para eso que gestionar la compra de los materiales, el tema de las maquinarias y la contratación del personal, porque ellos son los que van a ejecutar
por completo esa obra. Además, decíamos también que las ejecuciones presupuestarias directas están, vamos a decir, respaldadas, por lo tanto, tenemos que seguir todos los lineamientos del Decreto Supremo, perdón, de la Resolución de Contraloría, la 195-88-CG. Esta es la norma, la cual se llama normas, procedimientos y requisitos para la ejecución y liquidación de obras públicas ejecutadas por administración directa. Dentro de estas tenemos la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. Tenemos también la ley del presupuesto del sector público para cada año fiscal. Tenemos las directivas anuales de ejecuciones presupuestarias, tenemos la ley también de contrataciones con el Estado y su reglamento, la ley de procedimientos administrativos generales, la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. Bueno, tenemos diferentes, pero dentro de ellas la que más nosotros utilizamos para obras por administración directa es la resolución de Contraloría, la 195-88, y esto lo acompañamos con la ley de contrataciones con el Estado y sus reglamentos. Esta resolución de Contraloría, que es nuestra base para poder desarrollar las obras por administración directa, perdón, nos dice que esta resolución posee solo 2 artículos, siendo el segundo únicamente para derogar normas anteriores. El artículo primero de la resolución señala lo siguiente, ¿no? Aprobar las siguientes normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa. Dentro de esta resolución de Contraloría, la 195-88-CG, nos dice que las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios, ¿no? Ahí bien claro lo menciona. Las entidades, dice nuevamente, repito, que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, o sea, directa, deben contar con la asignación presupuestal, o sea, con el presupuesto asignado para ejecutar esa obra, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. Asimismo, nos dice que los convenios que celebren las entidades para encargar la ejecución de sus obras por administración directa deben precisar la capacidad operativa que dispongan las entidades ejecutoras a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Por eso que se va a ejecutar a través de convenios, pues acá se tiene que estipular claramente cómo va a ser esa ejecución, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problemas. También nos dice esta resolución de Contraloría que es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memorias descriptivas, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. Ahí nos habla también la resolución de qué componente debe de tener nuestro expediente técnico. Ahí está, memoria descriptiva, especificaciones, planos, metrados, presupuestos, costos unitarios y cronogramas. Asimismo, nos dice esta resolución de Contraloría que en los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y o entidad que corresponda. La entidad también debe de demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que debe reflejarse en la liquidación. Entonces dice, la entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base, obviamente deduciendo la utilidad. Asimismo, nos dice que en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso
y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y constancia de la supervisión. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta resolución de Contraloría es exclusiva para las obras por administración directa y nos va dando estas pautas que debemos de tomar en cuenta para poder hacer estas ejecuciones, ¿no? Considerando en cada una de sus fases, pues que uno necesita esa información. Además, también nos dice, la entidad contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas. La entidad designará al ingeniero residente responsable de la ejecución de la obra en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la ley anual del presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios, o al ingeniero inspector cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente. El ingeniero residente y inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para poder superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas. Entonces nos dice, y acá también nos habla de que la entidad designará, miren, en la parte de arriba, en el segundo párrafo, que la entidad designará al ingeniero residente, responsable de la ejecución de la obra, y nos dice que la entidad también contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas. Entonces, aquí en lo que son obras por administración directa necesitamos del supervisor de estas obras y necesitamos también de la designación del ingeniero residente, quien será el responsable de la ejecución. En aquellos casos nos dice cuyo costo total de la misma sea igual o menor al monto del presupuesto previsto en la Ley Anual de Presupuesto para la Contratación mediante concursos públicos, o al ingeniero inspector cuando se trata de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente. El ingeniero residente y inspector presentarán mensualmente, nos dice, un informe detallado al nivel correspondiente. Y esto es importante porque en cada periodo, que por lo general es mensual, ¿no? Y acá también lo refiere, en obras por administración directa, las periodicidades de presentar estos informes son mensuales, ¿no? Entonces, cada mes el residente de obra y inspector, dependiendo de qué cosa se haya, digamos, poco evaluado, que se quedará en la obra, bien el residente o bien el inspector, cualquiera de estos profesionales que estén a cargo de la ejecución, presentarán mensualmente un informe de obra, donde van a detallar estos avances de la obra, entre otros aspectos, ¿no? Como también los limitantes, las recomendaciones, ¿no? El sustento de los metrados, las valorizaciones, los controles de las maquinarias, ¿no? En fin, diferentes cosas que también estos informes van a estar de la mano con las directivas que la entidad establezca para saber cómo se van a presentar estos informes mensuales. Durante la ejecución de las obras se realizarán, nos dicen, las pruebas de control de calidad de los trabajos materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. Los egresos que se efectúen, también nos dice esta resolución de Contraloría, que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la entidad de acuerdo a la normativa vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros en registros auxiliares por cada obra que comprende el proyecto. Concluida, nos dice esta resolución, que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnico y financiera en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y el inspector de la obra, que servirá de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso. Posteriormente a la liquidación, se procederá a la entrega de la obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada, la cual nos dice se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Entonces, estos un poquito los alcances claves
de una obra por administración directa. Si usted quiere saber cómo desarrollar una obra por administración directa, tiene que tener esta base, ceñirse a todo lo dispuesto en esta resolución de Contraloría, la 195-88-CG. En cuanto a los expedientes técnicos, que es uno de los puntos que he creído conveniente también colocar dentro de lo que son estas obras por administración directa, pues en primer lugar, decirle que los expedientes técnicos tienen una obligatoriedad, ¿no? En cuanto a su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que para poder ejecutar un proyecto tengo que obligatoriamente hacer un expediente técnico. Su elaboración, como bien lo menciono ahí, su elaboración es obligatoria en concordancia con las normas vigentes. Para obras por contrato, lo dice la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, que dice que debe de disponerse para la ejecución de una obra, pues contar con un expediente técnico, el cual debe ser adjuntado al expediente de contratación. En cuanto a las obras por administración directa, pues esta está plasmada también en el artículo primero, numeral 3, donde dice que es requisito indispensable para la ejecución de obras contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente. Entonces, ya sea de una u otra manera, los expedientes técnicos son de carácter obligatorio. En cuanto a los componentes que debe de tener un expediente técnico, pues tenemos en líneas generales la memoria descriptiva, estudios básicos y específicos, planos, especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, fórmulas polinómicas, cronograma de ejecución. De los mencionados también la resolución de Contraloría nos menciona cuáles son las partes para una obra por administración directa, donde uno de los aspectos un poco más saltantes es que las obras por administración directa no llevan fórmulas polinómicas. Por lo tanto, eso no será un componente para elaborar los expedientes técnicos, ¿no? No hacemos fórmulas polinómicas en obras por administración directa. Lo que sí acá indicarles que en obras por administración directa debe de considerarse presupuestos analíticos de obras. También debe de considerarse el cronograma de requerimiento de materiales, equipos y o mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es algo importante de sustentarlo. También el resumen ejecutivo o ficha técnica también es algo que un poquito se particulariza para expedientes técnicos por administración directa, ¿no? Resumen ejecutivo o fichas técnicas, bueno, debe de tener la memoria descriptiva, estudios básicos y especializados, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, sustentación de metrados, presupuesto resumen, presupuesto general, presupuesto analítico, desagregado de gastos generales, análisis de costos unitarios, relación de insumos, tenemos también la relación de equipos mínimos, eso no es para obras por administración directa, luego sí el cronograma y bueno, documentos legales y otros complementarios. Entonces eso es un poquito para que podamos ir también diferenciando entre las obras por administración directa y las obras pues por contrata, ¿no? Que no por el hecho de ser expedientes técnicos se hacen igual, tienen una particularidad en función a su forma de ejecución. Y las modalidades que nosotros tenemos para elaborar estos expedientes técnicos son por administración directa, por indirecto o a través de la modalidad concurso oferta. En cuanto a esta modalidad administración directa, significa que el expediente técnico es elaborado por la propia entidad. La entidad con sus profesionales y con su infraestructura, recursos humanos y logística es quien elabora su propio expediente técnico y eso se llama expediente técnico elaborado a través de la administración directa. Pero los expedientes también se pueden elaborar de una forma externa a través de proyectistas, ¿no? Acá, en esta modalidad, la entidad elabora sus expedientes técnicos de forma indirecta, a través de un consultor de obra que es contratado específicamente para dicho fin, observando de esta manera las disposiciones de la normativa de contratación en el Estado. Y finalmente, la modalidad concurso-oferta, la misma que permite contratar de manera conjunta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. En cuanto al tiempo de vigencia que se tiene para los expedientes técnicos, porque también estos caducan, no por ser expedientes técnicos van a tener pues una larga vigencia, ¿no? También tienen un periodo, ¿no?
un periodo en el cual se dicen ser vigentes y otro que ya ha vencido ese plazo, pues ya no serán vigentes y tenemos que actualizarlo. Entonces, en cuanto a los expedientes técnicos, la vigencia que tienen estos estudios definitivos o los expedientes técnicos es de 3 años, luego de su culminación. ¿Qué significa? Que si el proyecto quiere ejecutarse, ¿no? Que va a ser por la propia entidad, pues tendrá que actualizarse. ¿Y qué significa actualizarse? Pues tendríamos nosotros que definir sus diseños, ¿no? Si todavía esos son válidos o tendremos que solamente hacer los cálculos, tenemos que evaluar por ahí también la parte económica, el presupuesto, o sea, es prácticamente hacer todo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas tal vez han cambiado en 3 años. Muy bien, eso es en cuanto a los expedientes. En cuanto a los presupuestos, que es algo que también trabajamos en función a las formas de ejecuciones o ejecuciones presupuestarias. Para empezar, decimos que los presupuestos, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos dice que es un valor económico de la obra que va estructurado por partidas, con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidades e impuestos. La estimación que aquí se realiza es a priori, no es la verdad absoluta, esto puede ir variando, por eso mismo es un presupuesto, ¿no? Va a ir variando. Y la idea de establecer estos presupuestos es que esto sea lo más real posible a lo que realmente nosotros realizaremos. En cuanto al presupuesto de obra, este se va a constituir con 2 tipos de costos, directos e indirectos. Los costos directos son llamados costos vitales, costos indispensables, y los costos indirectos son llamados costos complementarios. En cuanto a los componentes de un presupuesto, pues tenemos lo siguiente, ¿no? El presupuesto total está constituido por 2 componentes, costo directo por un lado y costo indirecto por otro lado. Los costos directos son aquellos que se constituyen con 2 datos, metrados y con costos unitarios, ¿sí? Con esos 2 tipos de, digamos, de datos se van a constituir los costos directos, ¿sí? Multiplicando metrado por costo unitario me da mi costo directo. El metrado es un dato, el metrado no se trabaja desde la parte pues presupuestal, eso ya es un dato que está anteriormente trabajado en la planilla de metrados sustentados. Lo que tenemos que trabajar fuertemente en la parte presupuestal es el análisis de costos unitarios. Para eso tenemos que analizar 3 componentes, los materiales, la mano de obra y los equipos. En cuanto a los materiales, estos tienen un aporte unitario y tienen precios. En cuanto a la mano de obra, estos tienen un costo hora hombre y tienen también un rendimiento. Y los equipos también tienen un costo hora máquina, sus rendimientos y también pues sus herramientas que se consideran. En cuanto a los costos indirectos, estos están constituidos por los gastos generales, utilidades y los impuestos. Los gastos generales, a su vez, están constituidos por los gastos generales variables, aquellos que dependen del tiempo de ejecución de la obra, y los gastos generales fijos, que no dependen del tiempo de ejecución de la obra. Luego tenemos la utilidad y luego tenemos los impuestos, ¿no? Dentro de ellos tenemos el IGB. Entonces, aquí indicarles que los presupuestos de obra es igual costo directo más costo indirecto. En cuanto a las partes de un presupuesto, sabemos que un presupuesto está integrado por 3 componentes, cabecera, cuerpo y pie. La cabecera se va a establecer con los datos generales, es decir, datos de mi proyecto como nombre del presupuesto, especialidad, cliente, lugar y fecha. El cuerpo, que es la parte fundamental del presupuesto, se va a constituir por ítems, por partidas, por unidad de medida, metrado, costo unitario y costo parcial. La descripción de las partidas están también constituidas por las partidas de primer, segundo, tercer, cuarto orden, o sea, acaban las partidas jerarquizadas, ¿correcto? Y esto pues va a ir acompañado con sus unidades de medida, que estas están en función al reglamento de metrado para obras de edificación. Metrado es un dato que usted lo va a trabajar previamente en la planilla de metrados sustentados, costos unitarios, es lo que trabajamos fuertemente aquí en la parte presupuestal, y el parcial, que es un dato que se obtiene multiplicando metrado por precio unitario.
En la parte del pie, que es el último componente de un presupuesto, se va a establecer el monto total. Y este va a estar integrado por el costo directo y por sus componentes del costo indirecto. Y eso va a estar sujeto en función a su forma de ejecución. En este caso, como estamos hablando de una obra por administración directa, entonces al costo directo vamos a aplicar gastos generales y nada más. En cuanto a las formas de ejecución, es importante mencionarles aquí que el pie de presupuesto, ¿sí?, de una obra está sujeto a su forma de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que los presupuestos se estructuran de una manera si es una obra por administración directa y de otra forma si es una administración directa. No me refiero a su esencia, ¿no? Su estructura, sus componentes, el esqueleto, por decir, va a seguir siendo el mismo. Lo que aquí va a cambiar es en cuanto a la consideración de los gastos, más que nada, porque luego de los precios, ¿no? Los precios de los recursos. Porque luego no es que cambie la estructura de hacer costos unitarios o cambie la estructura de hacer un presupuesto, no, eso no va a cambiar. Por eso que yo les digo que la forma, la esencia sigue siendo esa. O sea, cada vez que ustedes van a elaborar un presupuesto por administración directa o por contrata, va a seguir siendo estos mismos componentes. Vamos a establecerlos con cabecera, cuerpo y pie, refiriéndome a una obra pública. Claro está, porque se puede una obra privada, de repente no trabajan con estos componentes, o tal vez sí, pero no están obligados. En cambio, una obra por administración, perdón, una obra pública sí está obligada a trabajar con esta estructura, ya sea por contrata o ya sea por administración directa. Ahora, decíamos que dependiendo de la forma de ejecución, sobre todo sufrirá un cambio en la parte del pie, pero que luego la esencia sigue siendo la misma. Este cambio que va a sufrir en el pie va a estar en función a lo siguiente. La estructura del pie de presupuesto depende de la forma de ejecución. Si es una obra por administración directa, como estamos observando, respecto al costo directo, nosotros vamos a aplicar gastos generales, donde estos se pueden dividir entre fijos y variables. Luego vamos a sumar costo directo más gastos generales y obtendremos el total del presupuesto. Ojo que aquí en los análisis de costos unitarios, estos van a ser con IGB, porque si usted se da cuenta, en la parte del pie no estamos aplicando IGB. Por lo tanto, el IGB, que es un impuesto que sí deben llevar los recursos, lo consideramos en los análisis de precios unitarios, en los componentes que realmente deben de tener el IGB, como son los materiales y las maquinarias y equipos. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar
por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.